y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida de hoy se presentará el relato de uno que murió a causa del Evangelio durante el primer siglo. Y su martirio no es un caso aislado, ya que incluso en el siglo XX los creyentes continúan sufriendo persecución por predicar el Evangelio. Por lo tanto, de seguro que todos estaremos de acuerdo que necesitamos una palabra con respecto a sufrir persecución por predicar el Evangelio. Es por ello también que nos acompaña Eric Romero para darnos los comentarios del mensaje. Bienvenido, Eric. Me siento muy contento de estar aquí en este programa sobre Esteban. Eric, el Estudio Vida de hoy es como una gema preciosa. Por ello, con respecto a lo ocurrido en el capítulo 7 del libro de los Hechos, ¿qué nos puede usted decir acerca de Esteban y de las circunstancias que provocaron su martirio? Esteban era un creyente muy amado por el Señor. En cierta ocasión, debido a que la iglesia en Jerusalén crecía y habían muchas necesidades, Esteban fue elegido junto con otros hermanos para servir a las mesas. Las Escrituras nos dicen que él era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y además que estaba lleno de gracia y de poder. Él genuinamente amaba al Señor de todo corazón y le expresaba radiantemente en su vivir diario. Esteban vivía a Cristo. En aquel tiempo los creyentes de Jerusalén estaban llenos del Espíritu y propagaban al Cristo resucitado por toda la ciudad, hablando con denuedo la palabra de Dios. Pero la oposición se levantó gradualmente en contra del Evangelio por parte de los judíos, lo cual nos trae al testimonio de Esteban al inicio de Hechos 7. Unos judíos acusaron falsamente a Esteban de hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, contra la ley y el templo. Así que Esteban dio un mensaje poderoso, empezando con el Dios de la gloria y concluyendo con el Altísimo y su morada. Aunque mataron a Esteban y hubo gran persecución contra la iglesia, el Evangelio continuó siendo difundido por todas partes para propagar al Cristo resucitado y edificar su cuerpo. Entonces, en esta primera porción del Estudio Vida, escucharemos ambos términos, el Dios de la gloria y el tabernáculo. Comencemos ya el Estudio Vida con Witness Lee. Eventually, the Holy Spirit used Stephen's teaching gift. Finalmente, el Espíritu Santo usó el don de enseñar que Esteban tenía. He began his teaching from the God of glory appearing to Abraham. Esteban empezó su enseñanza refiriéndose al Dios de la gloria que se le apareció a Abraham. You have to know, Tenemos que saber que esta expresión no se encuentra en Génesis, así que tampoco sé de dónde Esteban la sacó. Génesis 11 y 12 no nos dice que cuando Dios se le apareció a Abraham, él vino en su gloria. Pero Esteban dijo que cuando Dios se apareció a Abraham, se le apareció como el Dios de gloria. ¿Dónde obtuvo Esteban esto? ¿De dónde lo sacó? No lo sé, pero debemos creer que sus palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo.
Él dio un tremendo mensaje en el que empezó enseñando sobre el Dios de la gloria. Y esta enseñanza corresponde con la economía neotestamentaria de Dios. Pedro nos dice que Dios nos ha llamado por su gloria y para su gloria. ¿Y qué es lo que hizo que nosotros recibiéramos al Señor? Aun si fuésemos unos tontos, de alguna manera vimos que el Señor Jesús era lo mejor que existía, y finalmente recibimos a Cristo. Este hecho encierra algo de gloria. Si un diamante no es valioso, usted no pagaría los $2,000 que cuesta, ¿verdad? Una buena evaluación de Cristo nos muestra parte de su gloria. Así que el Dios de gloria llamó a Abraham y esta gloria le atrajo y le capturó. Igualmente todos nosotros fuimos llamados por el Dios de la gloria. Fuimos atrapados por su gloria y ya no nos pudimos escapar de él. En el versículo 45 del capítulo 7, finalmente Esteban se refiere al tabernáculo y dice, este tabernáculo, recibido a su vez por nuestros padres. Esta palabra, a su vez, significa que generación tras generación mantuvo el tabernáculo. Sin embargo, Dios no estuvo satisfecho, y David, un hombre conforme al corazón de Dios, lo sabía y buscó cómo edificar una mejor morada para Dios. Y finalmente Salomón edificó el templo. Mas el Altísimo, dice, no habita en cosas hechas por manos. Es como que Dios dijo, nada hecho por manos humanas puede satisfacerme. Yo necesito algo mejor. Así que vemos que Esteban empezó hablando sobre el Dios de gloria y luego llegó al tema de la morada de Dios. Eric, aunque Esteban presentó muchos puntos en su mensaje, vamos a centrarnos en los dos que Witness Lee recalcó. Primero, el Dios de la gloria que apareció a Abraham, y segundo, el tabernáculo del testimonio, o sea, la morada de Dios. Con respecto a esto, ¿qué se destaca en cuanto al Dios de la gloria? El Dios de la gloria es un título fascinante que no se menciona en Génesis. Esteban estaba tan lleno de experiencias con el Señor Jesús que, bajo la inspiración del Espíritu Santo, proclamó que aquel que se apareció a Abraham fue el Dios de la gloria. ¿Quién es Dios? Él es el Dios de la gloria, lo cual significa que Dios es extremadamente atractivo. Dígame, ¿por qué pagaría a alguien una gran suma de dinero para comprar un diamante? Debe ser porque tiene algo glorioso. Nadie paga un precio elevado por algo a menos que sea de gran valor. Ni tampoco se entrega una causa a menos que ésta sea gloriosa. Pues les digo, la persona más gloriosa de todo el universo es Jesucristo. Él es el Dios de la gloria. Él es la persona más atractiva de toda la tierra. Esteban conoció al Dios de la gloria y testificó de él. Es como si hubiera dicho, he sido atraído por este Cristo y por él doy mi vida. Y finalmente así lo hizo, como se ve al final del capítulo. Los discípulos también conocieron al Dios de gloria cuando fueron llamados por el Señor Jesús en los 4 evangelios. Un día estaban pescando y al día siguiente los vemos siguiendo a Jesús. ¿Quién es Él? Él es el Dios de la gloria. Jesús los atrajo para que lo siguieran, pues Él es valioso, Él es precioso, Él es tan atractivo. El Dios de la gloria nos ha cautivado y atraído, y se ha infundido en nosotros como la gloria, el resplandor mismo de Dios, de modo que simplemente quedamos atrapados por Él. ¿Usted fue cautivado? Y yo también. ¿Cómo explicamos esto? La única explicación es que hemos sido atraídos por Cristo. Hemos creído en Él. Y aún ahora, en este mismo momento,
Estamos en el proceso de seguir al Dios de la gloria. ¿Y qué nos dice en cuanto al tabernáculo, la morada de Dios? Si experimentamos al Dios de la gloria, ciertamente tendremos el deseo de participar en la edificación de su morada. En Hechos 7, versículo 44, se menciona el tabernáculo del testimonio, y en el versículo 47, que Salomón le edificó casa a Dios. Pero Dios no estaba satisfecho ni con el tabernáculo en el desierto, ni con el templo en la buena tierra. Por eso el versículo 48 dice: pero el Altísimo no habita en cosas hechas por mano, como dice el profeta. Aquí vemos que el Altísimo no mora en un edificio hecho por manos humanas. Luego en el versículo 49 Dios proclama: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Esto muestra que la casa de Dios no es algo hecho por manos de hombres. La morada del Dios de la gloria se edifica a medida que Él se infunde a sí mismo en la humanidad, a fin de que Dios y el hombre sean unidos y mezclados como una sola entidad en la tierra. Quisiera leer la nota 2 del versículo 48. Con relación al hecho de que el Altísimo no habita en cosas hechas por mano, la nota dice así: implica que Dios abandonaría el templo material del Antiguo Testamento e iniciaría una nueva dispensación, a fin de que su pueblo le adorase en espíritu, Juan 4:24, en el cual se encuentra la habitación espiritual de Dios, la iglesia, Efesios 2:22. Leamos ahora Efesios 2:22, que dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto se refiere a la iglesia, que es la morada de Dios. Esteban comienza hablando del Dios de la gloria y termina hablando del tabernáculo, la casa de Dios. La morada de Dios no es ningún edificio material hecho por manos de hombre, sino que es la expresión del Dios de la gloria, que se ha infundido en su pueblo redimido, transformado y glorificado, de modo que Dios y el hombre sean uno. Aleluya por el Dios de la gloria y el tabernáculo, su morada en el hombre. Amén. Eric, como que Esteban usó ambas frases a manera de introducción y conclusión. Él empieza su mensaje con el Dios de la gloria y luego lo culmina con el tabernáculo. Y creo que todos podemos confirmar esta palabra. O sea, cualquier seguidor de Jesús puede testificar que de alguna u otra manera Jesús, el Dios de la gloria, se le apareció. Luego, Esteban concluye su mensaje maravilloso presentando la meta, el objetivo, que es el tabernáculo, la morada de Dios en el Espíritu. Esteban estaba realmente sumergido en la economía de Dios. Bueno, continuamos el estudio vida con Witness Lee. At this point, he became En este momento, Esteban estaba lleno de fuerza, como se manifiesta en 7:51, cuando dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros os oponéis siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres lo hicieron, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido traidores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley como ordenanzas de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, no le importó el ambiente, vio la gloria de Dios. El Dios de gloria se le apareció a Abraham, pero ahora Esteban ve esa gloria.
Él vio la gloria de Dios y vio a Jesús que estaba de pie. En todo el Nuevo Testamento, esto ocurre solamente una vez. Es algo excepcional. Él vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: «He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Pero ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Eric, tenemos que concluir que esta es una de las historias más conmovedoras de toda la Biblia. Esteban, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios al momento en que entregaba su vida como un sacrificio dulce y agradable al Señor a quien amó. ¿Qué impresión usted tiene de esto? Mi impresión es que Esteban estaba tan lleno de Cristo, tan saturado e infundido de Cristo, que se convirtió en una ofrenda dulce y agradable a Dios. Creo firmemente que el Señor estaba satisfecho con esta dulce ofrenda. En esta sección vemos que mientras Esteban hablaba, tenía puestos los ojos en el cielo. Algunas traducciones dicen que tenía sus ojos puestos fijamente en el cielo. Aunque los religiosos se enfurecían y crujían sus dientes contra él, Esteban no se preocupó por el entorno. Por el contrario, él estaba lleno del Espíritu y tenía sus ojos puestos fijamente en el cielo, donde vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Así que exclama: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Esto es maravilloso. Él no estaba distraído, él no tenía miedo, sino que toda su atención estaba totalmente fija en Jesucristo. Esto me recuerda de 2 de Corintios 3:18, que dice: «Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor». Esteban permaneció tan fijamente centrado en su amado Jesús, el Dios de la gloria, que vio a Jesús de pie. Cuando se habla del Señor ascendido, generalmente se dice que está sentado a la diestra de Dios. Sin embargo, Esteban lo vio de pie. Aunque la tierra rechazó a Esteban y lo mató, los cielos le fueron abiertos y Jesús recibió su martirio y aceptó la ofrenda de su vida. Esteban estaba tan lleno de Cristo que se convirtió en una réplica de Jesús. Esto fue posible ya que él estaba lleno de la vida y la naturaleza de Cristo. Y lo comprueba el hecho de que su rostro era como el de un ángel. La apariencia de Esteban era divina, pues él expresaba a Cristo. Aparentemente estaban persiguiendo a un hombre, pero realmente perseguían a Cristo. Cuando Pablo se convierte, el Señor le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». El hecho de que Pablo consintiera en que apedrearan a Esteban realmente significaba que estaba persiguiendo a Jesús. Por eso el Señor le manifestó a Pablo que era a él a quien perseguía. Esteban era completamente uno con el Señor y llegó a ser su réplica. Esto agradó al Señor, y asimismo, nosotros deseamos ser esas ofrendas fragantes de Cristo. Amén. Bien, continuemos el estudio vida. They stoned Stephen as he was calling upon the Lord. Hechos 7:58 al 60 dice: «Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba al Señor y decía: Lord Jesus, receive my spirit. Señor Jesús, recibe mi espíritu». He cried
with a loud voice, y clamó a gran voz, Lord, Señor, do not hold this sin against them. no les tomes en cuenta este pecado. And having said Y this, habiendo dicho esto, he fell asleep. durmió. Then we go on. Luego, el capítulo 8 continúa, y Saulo consentía en su muerte. Cuando usted aprueba algo, es porque se considera que es alguien. Si usted es un don nadie, no tiene que dar su consentimiento, pero mientras lo haga, significa que usted se considera que es alguien importante. Saulo, aunque era un hombre muy joven, consintió en la persecución y la muerte de Esteban, pensando y considerándose una persona importante. En realidad, Pablo llegó a ser una persona importante, y era una persona importante. Él llegó a ser el principal perseguidor de la iglesia. Luego, en Hechos 8:1, la segunda parte nos dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Pero escuchen, salvo los apóstoles. Según la letra blanca y negra, todos los santos fueron esparcidos, y probablemente solo los 12 apóstoles permanecieron en Jerusalén. Aquí se nos muestra qué prevaleciente y qué poderoso era el Evangelio del Señor en Jerusalén. Todos los creyentes se fueron, y solo quedaron los 12. Sin embargo, ciertamente, muchos más creyeron. Mientras más creyentes se iban de Jerusalén, más personas creían en el Señor. El Evangelio era poderoso y prevaleciente. No hay otra manera de interpretar esto, porque este versículo especifica, salvo los apóstoles. ¿Y cuántos eran ellos? Eran solo 12. El resto de los creyentes se dispersaron. No se olviden que un día creyeron 3,000 y otro día 5,000. Esos son solo los hombres, sin incluir a las mujeres. Y yo creo que el número de creyentes llegó a 15,000 o más. Oh, el Evangelio en Jerusalén era muy prevaleciente. Es interesante notar que el resultado de este martirio fue una propagación más intensa de este Cristo resucitado en su ascensión. Aunque hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, de modo que todos los creyentes fueron esparcidos, el Evangelio también corrió por todas partes. ¿No es así? Es cierto, el Evangelio no se debilitó. Más bien, se propagó de forma más intensificada. Hechos capítulo 8, versículo 1 dice que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. La palabra dice que todos los creyentes salieron de Jerusalén, excepto los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles eran? 12. ¿Y cuántos creyentes? En aquel momento deben haber sido al menos 8,000 hombres, sin contar a las mujeres. Así que probablemente han de haber sido unos 15,000 creyentes, como nos dijo el hermano Lee. 15,000 creyentes de la iglesia en Jerusalén fueron esparcidos predicando el Evangelio por todas partes. ¡Qué maravilloso! El cuerpo de Cristo fue activado a tal grado por la persecución que 15,000 miembros salieron a proclamar al Cristo resucitado y ascendido con miras a propagarle por toda la tierra. Esta es la verdadera predicación del Evangelio. Sin duda alguna, el Evangelio no fue debilitado. Al contrario, fue fortalecido, pues Cristo fue propagado de forma más intensa. Gloria sea a Él. Esperamos que el Señor nos libere a todos nosotros, los miembros de su cuerpo, para que seamos uno con Él y le propaguemos por todas partes, a fin de que hoy Él pueda obtener su cuerpo viviente sobre la tierra. Esto parece ser una ley de la vida espiritual, que cuando sufrimos persecución, ya sea por un conocido
o alguien en el trabajo, nuestro espíritu responde. Proclamamos con denuedo la verdad y el Evangelio es propagado. Es como lo que dice el Señor en Juan 12:24. Es el grano de trigo que cae, pero produce mucho fruto. Esto también el hermano Lee lo expresó en un himno que escribió, el cual dice: muerte no impide la resurrección. Aunque su fuerza contra ella esté, solo le da la oportunidad de que la vida muestre su poder. Todas las cosas que nos acosan en nuestro entorno sirven para que la vida de resurrección sea manifestada. Bueno, se nos terminó el tiempo y hemos llegado a la conclusión del programa. Y Eric, muchísimas gracias por habernos acompañado en este estudio vida tan maravilloso. De nada, agradezco al Señor la oportunidad de estar aquí. Queremos presentarles un nuevo libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Acuérdense, el libro se titula El conocimiento de la vida por Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.